En el momento en que obtuve el certificado de divorcio, dejé de dar la asignación mensual de 10.000 yuanes a mi suegra. Mi esposo estaba ocupado cuidando a su amante en el centro de maternidad, completamente ajeno a esto. Él me envió un mensaje de texto exigiendo saber por qué estaba siendo tan poco filial y si quería que su madre se muriera de hambre. No le respondí. Cuando terminó de cuidarme durante mi cuarentena posparto y volvió a casa con todas sus maletas, se quedó completamente atónito. Yo había vendido la casa y todos los muebles habían desaparecido. Él no sabía que el dinero para comprar la casa originalmente había venido de mis padres. Tampoco tenía idea de que su madre ahora estaba arrodillada en mi puerta, rogándome. El aire sofocante de la tarde era espeso como jarabe sin derretir, en el pasillo de mi nuevo apartamento alquilado. Más asfixiante que el clima era la escena que se desarrollaba. Sky-Wan, mi suegra, estaba arrodillada en una postura perfecta de manual en mi puerta, golpeándose los muslos. Sus lamentos atravesaban la delgada puerta de seguridad, resonando por el pasillo. Maldita seas, Iris Lin, criatura sin corazón, ¿qué ha hecho nuestra familia Yu para que nos da? ¿Es así? ¿El hijo al que crié con tanto esfuerzo ha sido arruinado por ti, maldita de mala suerte? Sus gritos y maldiciones atrajeron la atención de los vecinos. Varias puertas se entreabrieron silenciosamente, y un sinfín de ojos curiosos, como reflectores, se fijaron en mi puerta bien cerrada. Con una taza de café recién hecho en la mano, caminé hasta la puerta y miré por la mirilla el rostro retorcido por la agitación que estaba afuera. Sin ira, sin tristeza, mi corazón estaba tan sereno como un antiguo pozo en pleno otoño. Incluso tuve el lujo de dar un sorbo de café, saboreando el aroma amargo que se extendía por mi lengua. Esta escena la había anticipado desde hacía tiempo. El teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa, la pantalla parpadeando con las dos palabras Rex Yu. Ni siquiera me molesté en mirar, simplemente lo silencié, dejándolo rebotar sobre el escritorio como un pez moribundo. La escena duró unos 10 minutos y la voz de Sky-Wan ya estaba ronca. Calculé que era el momento adecuado. Así que dejé mi taza de café con calma, tomé las llaves del coche del gancho junto a la entrada y las apreté en mi mano. El frío tacto del metal me hizo sentir aún más alerta. Abrí la puerta, una luz cegadora y el bullicio de voces inundaron al instante el lugar. Todas las miradas curiosas en el pasillo se centraron de inmediato en mí. Con una expresión serena, me quedé allí con un vestido beige perfectamente entallado, balanceando suavemente mis llaves. Como si todo lo que tenía delante no fuera más que una farsa ajena a mí, los ojos de Sky-Wan se iluminaron de inmediato con un nuevo brillo al verme salir. Como si hubiera encontrado una salida para sus emociones, dejó de llorar de inmediato y se arrastró hacia mí a 4 patas, intentando aferrarse a mi pierna. Iris, mi querida nuera, mamá sabe que estaba equivocada, ¿mamá realmente lo sabe? Simplemente me hice a un lado y ella falló en su intento, cayendo de bruces sobre las frías baldosas, en un montón lastimoso. No puede ser tan cruel, Rex me matará a golpes, ¿de verdad lo hará?, dijo tendida en el suelo, mirándome con el rostro cubierto de lágrimas y mocos. La miré desde arriba, con las comisuras de los labios curvadas en una leve sonrisa casi imperceptible. ¿Te golpeó porque dejé de darte tu asignación mensual de piedad filial de 10.000 yuanes, o porque vendí la casa con la que él Aba? Mi voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos los vecinos que escuchaban con avidez el chisme. La expresión de Sky-Wan cambió al instante, pasando del dolor al asombro y luego a un leve resentimiento culpable. Probablemente no esperaba que yo expusiera las cosas con tanta franqueza delante de tanta gente. El teléfono seguía vibrando en la mesa, la paciencia de Rex claramente se había agotado. Volví adentro, recogí el teléfono, busqué su número frente a Sky-Wan, lo mantuve presionado y seleccioné bloquear. Toda la secuencia fluyó con suavidad, sin un instante de vacilación. Sky-Wan me observó terminar todo esto en silencio, dándose cuenta de que las tácticas suaves ya no funcionarían. Así que saltó del suelo como un petardo encendido, alándome con el dedo y desatando una ráfaga de insultos. Gallina estéril, ¿nuestra familia Yu debe estar maldita desde hace 8 generaciones para haberte casado contigo? Comes nuestra comida y vives bajo nuestro techo, y ahora que has crecido alas, ¿quieres echarnos a un lado? Ni lo es. ¿Una desagradecida como tú merece ser alcanzada por un rayo, gallina que no pone huevos? Estas 6 palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo viejo y oxidado. En un instante, aquellas imágenes que había reprimido deliberadamente en lo más profundo de mi memoria surgieron como una ola gigantesca. Hace 2 años, tenía 2 meses de embarazo. Ese día, Sky-Wan,
porque no había ayudado a su hermano, un sinvergüenza adicto al juego, a reunir dinero para pagar sus deudas, hizo críticas veladas hacia mí en la sala. Le contesté, y de inmediato estalló en cólera, corriendo hacia mí y empujándome con fuerza. Me tambaleé y choqué contra la esquina afilada de la mesa de centro, un líquido tibio empezó a fluir de inmediato entre mis piernas. Me acurruqué en el suelo de dolor, con el rostro pálido como la muerte, suplicando desesperadamente ayuda a Rex, que estaba de pie cerca. Rex, sálvame, nuestro hijo, pero Rex solo frunció el ceño y fue a sostener primero a su asustada madre. Skyone ni siquiera me miró, limitándose a escupir con impaciencia, por una tontería así, ¿a qué viene tanto drama? En nuestra época, trabajábamos en el campo incluso estando embarazadas, y nadie era tan delicada como tú. Y mi esposo Rex simplemente me miró con una mirada de reproche y pronunció unas palabras que todavía me provocan escalofríos cuando las recuerdo. Iris Lynn, no seas tan irracional. Mamá solo quiere lo mejor para mí. Se está haciendo mayor, ¿no puedes cederle un poco por su propio bien? ¿Qué le ceda? Perdí a mi hijo, ese hijo que tanto anhelaba, el que ambos habíamos esperado con ilusión, desapareció sin dejar rastro. Todo por un arrebato de ira sin fundamento y un espectador frío e indiferente. El día que salí del hospital, el cielo estaba gris, y mi corazón también había muerto. Desde ese día, me quité la máscara que simbolizaba dulzura y virtud, y comencé a abrirme en secreto un camino de salida. Los recuerdos se detuvieron bruscamente, el último rastro de calidez en mis ojos desapareció por completo. Miré a Skyone, que seguía haciendo un berrinche delante de mí, con la voz desprovista de toda emoción. Sé, ora, si quiere fingir un accidente para pedir una indemnización, se ha equivocado de lugar. Gire a la izquierda en el cruce, ahí mismo está la comisaría. Ellos son los profesionales. Me giré hacia los vecinos que observaban y les hice una leve reverencia. Mis disculpas por la molestia, y con eso me dispuse a cerrar la puerta. En ese momento, un chirrido de frenos resonó abajo, y de inmediato se oyeron pasos pesados y apresurados que se acercaban cada vez más. Rex había llegado, subió las escaleras como un toro enfurecido, y de un vistazo vio a su madre arrodillada en el suelo, llorando desesperada, y a mí, frente a ella, fría como el hielo. La rabia consumió de inmediato toda su razón. Iris Lynn, perra, rugió, levantando la mano, y una bofetada enorme se lanzó hacia mi rostro. El viento silbó, los vecinos soltaron exclamaciones ahogadas. No esquivé, solo di un leve paso atrás un segundo antes de que calculé que su palma caería, su bofetada pasó rozando la punta de mi nariz. Cayó al vacío y el aire alrededor pareció congelarse. Rexiu perdió el equilibrio y casi cayó por la fuerza que había ejercido. Se estabilizó, con los ojos llenos de sorpresa por haber fallado, y de una furia aún más intensa. No le di una segunda oportunidad. Del bolso que llevaba saqué ese peque, o cuadernillo rojo, todavía ligeramente tibio al tacto, y lo desplegué lentamente ante sus ojos. Certificado de divorcio. En él, nuestras fotos estaban una al lado de la otra, pero separadas para siempre por ese frío sello metálico en el centro. Sé, or you, mire bien. Mi voz era tranquila, pero llevaba una fuerza innegable. Ya no tenemos ninguna relación. Si esa bofetada suya aterriza, la naturaleza de esto cambia. ¿Eso se llama o intencional? La mirada de Rexiu se fijó en el certificado de divorcio, sus pupilas se contrajeron bruscamente de asombro. Su expresión cambió en segundos de furia a desconcierto, y luego a una incredulidad absurda. ¿Certificado de divorcio? ¿Tú? ¿Cuándo? Parecía que toda la fuerza se le escapaba del cuerpo, y su brazo levantado cayó débilmente. Mientras disfrutabas de la felicidad familiar con tu verdadero amor en el centro de postparto. Dije el hecho con calma, cada palabra como un peque o martillo golpeando su frágil autoestima. Iris Lynn, me tendiste una trampa. Tras un breve instante de silencio, estalló una ira aún más feroz. Finalmente se dio cuenta de que lo había engañado. Creía tenerlo todo bajo control, pero no sabía que yo ya le había quitado el suelo bajo los pies. Donde no podías ver, esta casa es nuestra propiedad compartida. ¿Cómo te atreves a venderla? Escupe el dinero. Rugió como una bestia atrapada, abalanzándose sobre mí para arrebatarme la carpeta de documentos que tenía en la mano. Contenía todos los documentos relacionados con la casa. Skyone también volvió en sí y de inmediato avivó las llamas. Con voz aguda y chillona gritó, «Hijo, golpéala, quítale la escritura. La casa es nuestra. ¿Qué derecho tiene una extra, a como ella a decidir?
Nuestra. Me burlé, y justo cuando la mano de Rexio estaba a punto de tocarme, saqué rápidamente mi teléfono y marqué el 110. Al mismo tiempo, con la otra mano, activé la función de grabación de vídeo, apuntando la cámara hacia la vergonzosa pareja de madre e hijo frente a mí. Hola, ¿es el 110? Estoy en el edificio 20, apartamento 20, comunidad 20. Alguien ha irrumpido en mi casa e intenta robar y agredir. Mi voz era clara y tranquila, sin un atisbo de temblor. Rexyu se congeló en su lugar. Las maldiciones de Sky One se atascaron en su garganta. No esperaban que realmente llamara a la policía. En su percepción, yo siempre sería la sumisa Iris Lynn, que no se defendía ni respondía cuando la regaban. Iris Lynn, estás loca. Esto es un asunto de familia. ¿Para qué llamas a la policía? Rexyu bajó la voz, sin poder ocultar el pánico en su tono. ¿Asunto de familia? Levanté mi teléfono, pasando la cámara por sus rostros. Sí, Oryu, ya estamos divorciados, usted, su madre y yo ya no somos familia. La policía llegó rápidamente, 2 jóvenes oficiales uniformados subieron las escaleras, frunciendo el ceño ante el tenso enfrentamiento. ¿Qué pasa, Sky One? Ella empezó de inmediato su espectáculo dramático, tirándose al suelo y comenzando una nueva ronda de llanto. Oficiales, deben defenderme. Esta mujer sin corazón o a mi hijo para que se divorciara de ella, vendió en secreto nuestra casa familiar y ahora quiere echarnos. Rexyu también intervino. Oficial, esta es nuestra propiedad conyugal conjunta. Ella no tiene derecho a disponer de ella unilateralmente. Ignoré su actuación y simplemente esperé tranquilamente hasta que terminaron de hablar. Luego me acerqué al oficial de policía, abrí la carpeta de documentos que llevaba en la mano y saqué su contenido uno por uno, extendiéndolo sobre la barandilla del pasillo. Oficial, esta es la escritura de propiedad, que lleva solo mi nombre, Iris Lynn. En la escritura, el sello rojo brillante y los caracteres negros en negrita hirieron los ojos de Rexyu. Este es el contrato de compra, y el firmante también soy yo, Iris Lynn. Aquí están los registros de transacciones bancarias de mis padres, que muestran claramente que antes del matrimonio, se transfirió un pago único de 12 millones desde la cuenta de mis padres al promotor, sin faltar ni un céntimo. Con cada prueba que presentaba, el rostro de Rexyu se volvía más pálido. Siempre había creído que el pago inicial de este apartamento lo habían hecho mis padres en consideración a él como su excelente yerno, como símbolo de nuestro esfuerzo conjunto. Incluso se jactó en innumerables reuniones de bebida de que, siendo tan joven, ya poseía un apartamento de lujo valorado en millones en el centro de la ciudad. Ahora, este símbolo con el que se pavoneaba y alimentaba su vanidad había sido destrozado por mí con pruebas irrefutables. Para que la escena fuera aún más perfecta, saqué cuidadosamente una hoja A4 de la carpeta de documentos. Arriba estaba el apartado del Código Civil relativo a los bienes prematrimoniales que imprimí expresamente, con los puntos clave resaltados en marcador fluorescente. Los bienes prematrimoniales de una de las partes se considerarán propiedad personal de ese cónyuge. Si los padres contribuyen a comprar una propiedad para su hijo antes del matrimonio, se reconocerá como un regalo personal a su propio hijo. Le entregué ese papel a Rexyu. Sí, Oryu, usted también es gerente de ventas, así que supongo que sabe leer. Mi tono rezumaba sarcasmo. Esto se llama propiedad personal prematrimonial. Tú y tu madre han estado viviendo en mi casa sin pagar alquiler durante 5 años. No les he cobrado ni un solo céntimo de renta. Eso ya es la mayor muestra de amabilidad que podría tener. Vivir gratis durante 5 años. Esas palabras golpearon a Rexyu como un mazo en la cabeza. Su rostro se sonrojó, luego se tornó ceniciento y finalmente quedó pálido como la muerte. La casa de la que tanto presumía era, en realidad, solo un alquiler en el que llevaba años ocupando sin pagar. Su supuesto estatus de amo no era más que una fantasía suya. De principio a fin, tras revisar todas las pruebas, la policía miró a Rexyu y a su madre, cuyos rostros se habían vuelto cenicientos, y todo les quedó claro. Les dieron una severa advertencia verbal a Rexyu y a Sky One. Los derechos de propiedad de esta ahora están muy claros. Sus acciones ya constituyen acoso. Si hay una próxima vez, no tendremos más opción que invitarles a la comisaría para una charla. Al ver que la situación se volvía en su contra y que la policía no se pondría de su lado, Sky One se dejó caer al suelo otra vez, golpeándose los muslos. Recurrió a sus tácticas de rabieta rural, llorando por su destino miserable. ¿Qué pecado he cometido?
Cría un hijo desagradecido y se casó con una nuera de corazón venenoso. ¿Por qué mi destino es tan amargo? Las miradas de los vecinos, al principio curiosas, se tornaron en desprecio y burla. Rexyu se quedó allí aturdido, murmurando sin cesar: imposible. Esto no puede ser. Me estás mintiendo. No me molesté en seguir viendo su torpe actuación. Recogí todos los documentos y agradecí al oficial de policía. Justo antes de cerrar la puerta, eché un vistazo al rostro pálido de Rexyu y solté casualmente otra bomba. Rexyu, no te desmorones todavía. Esto es solo el comienzo. Será mejor que pienses bien mientras aún tienes tiempo. ¿De dónde salió exactamente el dinero para esos bolsos de Hermès que le compraste a tu supuesto amor verdadero? Con un fuerte portazo cerré la puerta, dejando fuera todo el llanto, insultos y desesperación. El mundo finalmente está en paz. Dentro de la puerta hay un apartamento nuevo y luminoso. Fuera de la puerta, Rexyu y Skyone se alejan tambaleándose bajo las miradas acusadoras de los vecinos, luciendo completamente desaliados. Me quité los tacones y caminé descalza sobre el suelo de madera ligeramente fresco, envuelta en una sensación de alivio sin precedentes. En el sofá del salón estaba sentada una mujer vestida con un traje elegante, moviendo con gracia una copa de vino tinto en la mano. Era mi mejor amiga, la abogada Jian. Bien hecho, levantó su copa hacia mí, con los ojos llenos de una admiración sin disimulo. Me acerqué, me serví una copa también y la choqué ligeramente con la suya. El sonido nítido del cristal al chocar fue como el preludio de la victoria. Se oía todo hasta abajo. La voz de tu suegra podría calificar para soprano, bromeó la abogada Jian. Tomé un sorbo de vino tinto, el líquido picante bajó por mi garganta, dejando un rastro de cálida quemazón. Eso es todo lo que sabe hacer, pero ahora toca destapar la bomba de relojería que tiene en su empresa. La abogada Jian dejó de bromear y se puso seria. ¿Tienes todas las pruebas listas? Pruebas completas, asentí. Para este día, me he estado preparando durante 2 años completos. Cada caso de malversación de fondos públicos de Rexyu, cada contrato falsificado, los fotocopié en silencio, los archivé y los organicé todos. Claramente, él creía que era impecable, pero no sabía que la persona más dócil a su lado estaba tejiendo en silencio una red de la que no podría escapar. Justo entonces, mi teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. Fruncí el ceño y miré a la abogada Jian. Ella me hizo haz de que contestara y luego aló el botón de altavoz. Deslicé para contestar y puse el altavoz. Del otro lado de la línea llegó una voz femenina dulce y llorosa. Era la otra mujer, Su Chen. Hola, ¿es usted la hermana Iris Lin? No hablé, escuchando en silencio su actuación. Hermana, sé que tú y Rex tuvieron una pelea, y sé que debes odiarme mucho en tu corazón, pero Rex realmente me ama y también ama a nuestro bebé. No podemos vivir sin él. Si perdemos la casa, podemos trabajar duro para comprar otra. Si perdemos el dinero, podemos volver a ganarlo. ¿Podrías por favor dejar de presionarlo? Ha estado muy estresado últimamente y me parte el corazón verlo así. Su voz era débil y frágil, cada palabra impregnada de amabilidad y consideración, como si yo fuera la villana agresiva que interrumpía su verdadero amor. Hace 2 años, escuchar estas palabras podría haberme hecho temblar de ira, pero ahora solo me parecen ridículas. Incluso me reí en voz alta al otro lado del teléfono. Su Chen detuvo su llanto de golpe. Hermana, ¿de qué te ríes? Me río de tu ingenuidad. Tomé la copa de vino y di otro sorbo, mi voz cargada con un toque de burla perezosa. Señorita Su, ¿puedo preguntarle en qué calidad me dice estas palabras ahora? ¿Es usted la señora Yu? Lo olvidé, ese asiento está vacío ahora. Pero alargué deliberadamente mi tono. ¿Está segura de que puede sentarse firmemente en él, Su? Chen se quedó sin palabras ante mi ráfaga de preguntas, probablemente sin esperar que yo fuera tan directa. Tras unos segundos de silencio, volvió a recurrir a las lágrimas como arma. Hermana, tú no eras así antes, solías ser tan dulce, tan amable. ¿Por qué te has vuelto tan dura? Porque la dulzura y la amabilidad no pueden satisfacer a lobos como tú. No me molesté en gastar más palabras con ella y colgué el teléfono directamente. Me encogí de hombros ante la abogada Jian. ¿Ves? Siempre hay personas que creen que son el centro del universo y que todos deben girar a su alrededor. La abogada Jian negó con la cabeza sonriendo, tonta sin siquiera darse cuenta. Mientras tanto, en un viejo barrio residencial a decenas de kilómetros de distancia, Rexyu,
que acababa de ser ahogado por el desprecio de los vecinos y agotado por el llanto histérico de su madre, se agarraba el pelo con irritación. En ese momento, su teléfono emitió un ding. Era un mensaje de texto del número personal del director financiero de su empresa. Rex Yu, con respecto al anticipo de 200.000 del cliente que manejaste el mes pasado, el cliente acaba de llamar para negar esta transacción. Hay problemas graves con las cuentas. Debes presentarte a las 9 de la mañana en la sala de conferencias principal de la empresa para explicarlo ante mí y el jefe. El mensaje era breve, sin palabras superfluas, pero cada carácter le parecía un cuchillo helado que le atravesaba directo el corazón. Sus manos y pies se enfriaron al instante. Esa suma de dinero, esos 200.000, por supuesto que lo recordaba. Con ese dinero le compró a Su Chen, que acababa de darle un hijo varón, el bolso Birkin de Hermès que tanto había deseado. El resto lo gastó en un mes completo en ese centro de cuidados posparto de primer nivel. Pensó que había cubierto todas sus huellas, ando sin esfuerzo al sistema financiero de la empresa con un contrato de prepago falsificado. Incluso se enorgullecía de su supuesto ingenio, sin saber que la retribución llegaría tan rápido. Rex Yu estaba completamente en pánico. El doble golpe de la fallida venta de la casa y la exposición del desfalco se abatió sobre él como dos montas. Asfixiándolo, necesitaba urgentemente una suma de dinero suficiente para tapar el agujero financiero en la empresa. Irrumpió en la habitación oscura alquilada por su madre, Sky Wan, donde el aire estaba cargado con el olor a humedad y moho. Mamá, ¿dónde está la libreta de ahorros de la familia? Sácala ahora. ¿Cuánto dinero nos queda? Su voz era ronca de miedo. Sky Wan estaba sentada al borde de la cama, secándose las lágrimas. Al oír las palabras de su hijo, sus ojos parpadearon con inquietud. El dinero, balbuceó, tanteando debajo del colchón hasta sacar un fardo de tela desgastada. Al desenvolverlo, apareció una libreta de ahorros. Rex Yu se la arrebató y la abrió. Al ver la cifra que resaltaba en ella, su cuerpo entero se paralizó. 3.215 yuanes. ¿Cómo es posible, solo esto? Los ojos de Rex Yu se enrojecieron de inmediato, incapaz de creer lo que veía. Te doy 20.000 yuanes cada mes como salario, y yo solo me quedo con 2.000 para mis propios gastos. Después de todos estos debería haber al menos 700.000 u 800.000 yuanes en ahorros en casa. ¿Dónde está el dinero? Era como una bestia fuera de control, sujetando los hombros de Sky Wan y sacudiéndola violentamente. Sky Wan, mareada y desorientada por la sacudida, finalmente no pudo aguantar más y entre lágrimas dijo la verdad: el dinero, todo el dinero se lo di a tu tío. ¿Qué? ¿A tu tío? Volvió a ir a Macao a apostar y acumuló una monta de deudas. Iban a cortarle las manos. ¿Es tu único tío? ¿Cómo no iba a ayudarlo? ¿Podía acaso quedarme de brazos cruzados viendo cómo moría? Lloraba desconsoladamente Sky Wan. Con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, el único tío, esa excusa otra vez. Fragmentos del pasado volvieron a mi mente. Era el tercera, de mi matrimonio con Rex Yu. Cuando descubrí por accidente que Sky Wan había estado transfiriendo en secreto dinero a su hermano adicto al juego todos los meses. Cada vez sumas de 10 o 20.000, y a pesar de los elevados gastos domésticos, nuestros ahorros nunca parecían aumentar. Le recordé amablemente a Rex Yu que controlara a su madre y no subsidiara sin límites a su familia. ¿Y qué pasó? Rex Yu estalló de rabia, alándome con el dedo y llamándome taca, diciendo que yo era amargada y que no podía tolerar a su familia. Dijo: mi mamá ha trabajado duro toda su vida, puede gastar su dinero como quiera. ¿Quién eres tú para meterte? Y te advierto, Iris Lin, nunca vuelvas a mencionar a mi tío. Es la única familia de mi madre. Ahora el karma ha llegado. Cada palabra que alguna vez dijo para defender a su familia se ha convertido en una bofetada en su propia cara. Ese es mi dinero por el que trabajé tan duro. Estaba destinado a tu jubilación, no para que él pagara sus deudas de juego. Por primera vez, Rex Yu le gritó histéricamente a su madre, a la que siempre había obedecido sin cuestionar: vieja tonta, me has cortado todas las rutas de escape. Sky Wan también se quedó atónita. Nunca esperó que su hijo, normalmente obediente, le hablara en ese tono. También gritó: Rex Yu, ingrato. Te olvidas de tu madre en cuanto te casas. Si no fuera por ti, ¿tendría que humillarme así? ¿Y ahora encima me culpas a mí? En ese estrecho apartamento de alquiler, madre e hijo tuvieron la discusión más intensa de su historia. Uno resentía al otro por agotar los ahorros de la familia, mientras que el otro lo culpaba por traer completa deshonra. Suanta,
o aparentemente inquebrantable comunidad de intereses finalmente mostró su primera grieta. Bajo una crisis inmensa, después de la pelea cayó un silencio mortal. Rexyu se desplomó en el suelo, con la mirada vacía, había llegado a un callejón sin salida. En medio de esta ruina desolada, de pronto se acordó de mí, de aquella que alguna vez obedecía todas sus palabras, tratándolas como decretos divinos. Pensó que, mientras yo estuviera dispuesta a perdonarlo, mientras quisiera volver atrás, todavía habría una oportunidad para todo. Después de todo, mis padres eran tan ricos y me consentían tanto que, si yo lo pedía, olvídate de 200.000, incluso 2 millones, mis padres sin duda lo ayudarían a tapar el agujero. Así que comenzó a enviarme mensajes uno tras otro, la pantalla del teléfono no paraba de encenderse. Iris, sé que me equivoqué, ¿puedes darme otra oportunidad? Iris, ¿recuerdas dónde nos conocimos por primera vez, bajo aquel gran árbol de Banyan? Llevabas un vestido blanco. Supe en ese momento que eras la chica con la que quería casarme en esta vida. ¿Acaso no te he tratado bien estos últimos 5 años? Te di todo mi sueldo, escuché todo lo que decías, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Iris, si vuelves, cortaré con Suchen inmediatamente. Juro que, de ahora en adelante, solo seré bueno contigo. Miré esos mensajes llenos de aparente afecto con el rostro inexpresivo, sintiendo oleadas de náusea. Esas palabras baratas y empalagosas tal vez antes me habrían hecho llorar, pero ahora me parecen peor que basura. No respondí, simplemente tomé capturas de pantalla de cada mensaje que envió, luego los clasifiqué y organicé cuidadosamente. Hice clic en la foto de perfil de WeChat de Suchen, aquella en la que sostenía a su hijo y sonreía con pura felicidad. Le envié todas esas capturas de pantalla una por una, y finalmente di con esmero una nota: mira, este es el hombre que amas. En cuanto algo va mal, inmediatamente vuelve a suplicar misericordia a su exesposa. Sé, ahorita le resulta cómodo llevar ese bolso Hermès. Enviar. Después de terminar todo esto, dejé el teléfono a un lado, levanté mi copa y apuré de un trago el vino tinto que quedaba. El espectáculo está a punto de comenzar. Al día siguiente, Rexyu fue a la oficina a dientes. No había dormido en toda la noche, tenía los ojos inyectados en sangre y estaba tan desmejorado como una berenjena helada. Mantenía una chispa de esperanza, tal vez el director general se había equivocado, quizá aún había una oportunidad de darle la vuelta a la situación. Cuando empujó la puerta de la gran sala de conferencias, todas sus ilusiones se hicieron a ISOS al instante. En la sala de conferencias había 3 personas sentadas: el jefe de la empresa, un hombre de mediana edad, cerca de los 50, con una presencia imponente que inspiraba respeto sin necesidad de enfadarse; la directora financiera, una mujer con gafas de montura dorada y expresión severa; y el jefe del departamento jurídico de la empresa. Un montaje que recordaba a un interrogatorio a 3 bandas. En la larga mesa de conferencias no había tazas de té, solo una gruesa pila de documentos. Las piernas de Rexyu se debilitaron de inmediato. Rexyu, siéntese, la voz del jefe no dejaba traslucir emoción alguna. Rexyu tiró de la silla con rigidez y se sentó, sintiéndose como un condenado que espera su sentencia. La directora financiera empujó la pila de documentos hacia él. Estos son los contratos de prepago falsificados para Fenway Technology y los registros de solicitud de transferencia relacionados que usted fabricó. Contactamos al responsable de Fenway Technology y dejó claro que nunca hubo tal prepago. Después de que usted lo solicitara, esos 200.000 yuanes fueron transferidos en 3 pagos a una cuenta personal a nombre de Suchen. ¿Tiene algo que explicar, Rexyu? Cada palabra de la directora financiera era como un martillo pesado golpeando con fuerza el pecho de Rexyu. Miraba las pruebas sobre la mesa, más completas y detalladas que incluso sus propios recuerdos, sus firmas falsificadas, sus cuentas manipuladas. Cada entrada era cristalina, sin dejar espacio a réplica. Todo su cuerpo estaba frío, como si hubiera caído en un abismo helado. Sabía que estaba acabado. El jefe miró su rostro mortalmente pálido y habló con frialdad: la empresa solo investigó esta cuenta después de recibir un correo electrónico de denuncia anónima. El correo contenía todas las pruebas. Un correo de denuncia anónima. Un zumbido fuerte resonó en la mente de Rexyu. Fue él, no, fue ella, fue Iris Lin. No podía ser nadie más. La mujer que él creía dócil e inofensiva, a la que podía manipular a su antojo, en realidad le había asestado un golpe tan letal a sus espaldas. La empresa le da ahora 2 opciones, el jefe levantó 2 dedos. Primera,
devuelve inmediatamente todos los fondos malversados, 200.000 yuanes, ni un céntimo menos, y luego presenta su renuncia voluntariamente. Por consideración a los lazos del pasado, la empresa no emprenderá acciones legales contra usted. Segunda, llamamos a la policía ahora mismo. El delito de malversación por una cantidad tan grande es suficiente para ponerle entre rejas varios años. 200.000, llamar a la policía, prisión. Esas palabras, como una maldición, giraban en la mente de Rex Yu. ¿De dónde sacaría 200.000 yuanes ahora? No podía reunir ni 2.000 de pies a cabeza. Estaba completamente desesperado, su racionalidad colapsó en un instante. Delante de todos, sacó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número de Su Chen. Su Chen, rápido, vende ese bolso ahora mismo, devuélveme el dinero, prácticamente gritaba. Al otro lado de la línea, Su Chen, todavía afectada por las capturas de pantalla que yo le había enviado la noche anterior, respondió con un tono lleno de dureza y veneno. ¿Estás loco, Rex Yu? Ese fue un regalo tuyo. ¿Cómo te atreves a pedirme que lo venda y te devuelva el dinero? Es mío, ¿qué es eso de tuyo o mío? Ese dinero pertenece a la empresa. ¿Voy a ir a la cárcel? ¿No lo entiendes? ¿Y a mí qué me importa que vayas a la cárcel? Es tu propia incompetencia. Rex Yu, te lo advierto, ni se te ocurra tocar mi bolso, y lo nuestro se acabó, mentiroso. Con un clic, colgó el teléfono. Rex Yu se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea ocupada, completamente atónito. Su última esperanza se había hecho a Aisha-Oes. La desesperación, como una ola gigantesca, lo envolvió. Se levantó bruscamente de la silla, salió corriendo de la sala de reuniones y abandonó el edificio de la empresa. Como una mosca sin cabeza, condujo su coche destartalado, aún con préstamo, de forma temeraria por la ciudad, chocando y girando de manera frenética. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía ir a la cárcel. Finalmente, el coche se detuvo frente a un imponente edificio de oficinas. Levantó la vista y vio aquellos caracteres dorados: Bufete de abogados Yongchen. Era la nueva empresa de Iris Lin. Pareció aferrarse a la última cuerda de salvación, tambaleándose desesperado hacia el interior del edificio, y justo en la entrada presenció una escena que no olvidaría jamás. Iris Lin, su exesposa, salía del edificio junto a un apuesto hombre vestido con un elegante traje, alto y erguido. Ella se había quitado aquellas gafas anticuadas de montura negra, dejando al descubierto unos ojos claros y brillantes. Llevaba un maquillaje delicado y discreto, y un elegante traje profesional, irradiando un aura de esplendor. Inclinaba ligeramente la cabeza, hablándole a ese hombre con una sonrisa segura y serena que él nunca le había visto. Ese hombre era el hermano menor del abogado Jian, que solo había pasado para entregar un documento a su hermana, pero en los ojos de Rex Yu, su postura cercana y la sonrisa radiante de ella eran las espinas más afiladas, que se clavaban directamente en su corazón. Celos, rencor, odio y una desesperación helada lo consumieron al instante. Ya no le importaban la dignidad ni las apariencias. Corrió hacia adelante bajo la mirada atónita de Iris Lin, a la vista de todos los que entraban y salían. Plaf, cayó de rodillas con un golpe sordo, arrodillándose con fuerza frente a mí, aferrándose a mis piernas mientras sollozaba sin control. Con el rostro cubierto de lágrimas y mocos: esposa, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Sálvame, por favor, sálvame. No quiero ir a la cárcel. De verdad no quiero ir a la cárcel. Pide a tus padres que me ayuden solo esta última vez. Te lo ruego, Cari. Miré a Rex Yu, que estaba arrodillado en el suelo, aferrándose a mi pantorrilla y llorando como un niño de 300 libras. Sin la más mínima emoción en mi corazón, el aire a nuestro alrededor parecía congelado. Y todos los oficinistas que pasaban se detuvieron, mirándonos como si fuéramos monstruos. A mi lado, el hermano menor del abogado Jian, ese hombre apuesto que había sido arrastrado inocentemente a esta farsa, mostraba una expresión de pura incomodidad y desconcierto. Le dediqué una sonrisa disculpándose, con una voz tan tranquila como si hablara del clima. Perdón por esto, me encontré con un loco. Puedes seguir, deja los documentos conmigo. Él actuó como si hubiera recibido un indulto, me entregó los documentos y casi huyó del lugar, como escapando de un sitio problemático. Bajé la cabeza y miré al hombre que sollozaba y moqueaba a mis pies. Alguna vez había sido igual de arrogante, de pie ante mí con el porte de un controlador, dictando cómo debía vivir mi vida. Ahora era como un perro callejero arrodillado a mis pies,
moviendo la cola y pidiendo clemencia. Qué irónico, Rexyu, has olvidado que ya estamos divorciados. Intenté apartar mi pierna, pero él me sujetó aún más fuerte. Esposa Iris, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Levantó su rostro surcado de lágrimas, sus ojos llenos de súplica. No puedes tratarme así, después de todo tenemos 5 años de afecto matrimonial. Afecto matrimonial. Sentí que había escuchado el chiste más grande del mundo y no pude evitar soltar una carcajada. ¿Te refieres a cuando yo tenía 2 meses de embarazo, tu madre me empujó y provocó un aborto, y tú te quedaste de brazos cruzados para luego regarme por ser irracional? O tal vez cuando tomaste el dinero que mis padres me dieron para comprar una casa, viviste allí sin culpa durante 5 años, e incluso presumiste en todas partes que era fruto de tu propio esfuerzo? O quizás cuando malversaste fondos de la empresa para comprar artículos de lujo para tu amante y la alojaste en un centro de cuidados postparto de primera categoría, mientras yo no me atrevía ni a comprarme una sola prenda nueva. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Rexyu se volvía más pálido. Me agaché para mirarlo a la altura de los ojos, con la mirada afilada como una cuchilla. Rexyu, tu bondad y tus favores son demasiado baratos. Tan baratos que me provocan náuseas. Mis palabras eran como dagas envenenadas, cada golpe hacía sangrar, arrancándole lo poco que quedaba de su dignidad. Mi réplica lo dejó sin palabras, su expresión cambió de suplicante a una furia humillante. Al ver que las tácticas suaves no funcionaban, decidió recurrir a la fuerza bruta. Iris Lin, no te atrevas a pasarte de la raya. Gruñó entre dientes apretados, su rostro deformado por la amenaza. Si no me ayudas hoy, expondré todo nuestro pasado. Me aseguraré de que todos en tu empresa sepan qué clase de mujer promiscua eres en realidad. No podrás quedarte aquí ni un día más. Pensaba que yo seguía siendo aquella Iris Lin que cedería por el bien de su reputación. Estaba equivocado. Me reí. Sonreí con un aire de indiferencia. Saqué otro documento de mi bolso, era un sobre de papel craft que parecía algo viejo. No lo abrí, solo lo sostuve en mi mano y le di una ligera palmada. Rexyu, ¿de verdad crees que estas son todas tus cartas? Me puse de pie, retomando esa actitud condescendiente. Tengo todas las pruebas de tu aventura extramatrimonial y de tu cohabitación ilegal a largo plazo con Su Chen, incluyendo los registros de tus entradas en hoteles y las facturas exorbitantes del centro de maternidad, aquí mismo. Ya he instruido a mi abogado para presentar una demanda en el tribunal exigiendo que me indemnicen por daños emocionales. La cantidad no es mucha, solo 500.000. Los ojos de Rexyu se abrieron de par en par por la sorpresa, pero eso no era todo. Observé cómo su rostro se retorcía de miedo mientras lentamente revelaba mi última y más letal carta. Además, hice una pausa, disfrutando mientras veía crecer el terror en sus ojos, luego palabra por palabra, pronuncié con total claridad. ¿Olvidaste que hace 3 años, en aquella carretera de las afueras, estabas borracho y atropellaste a un anciano en bicicleta eléctrica con tu coche? En ese momento estabas muerto de miedo y simplemente huiste. Luego fue tu supuesto buen amigo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Lichón. Le pediste que cargara con la culpa por ti, le diste 100.000 yuanes para que asumiera la responsabilidad de este asunto. El cuerpo de Rexyu comenzó a temblar violentamente de forma incontrolable, sus labios temblaban sin poder articular palabra. Por desgracia, sonreí, pero para él, esa sonrisa era más aterradora que la de un demonio. La semana pasada encontré a Lichón. Él grabó todo lo que sucedió en ese momento, lo firmó y puso su huella digital. Los documentos originales están aquí, en este bolso mío. Sacudí la bolsa de papel craft en mi mano. Rexyu, dime, ¿cuál es el delito más grave, malversar 200.000 o huir tras un atropello y sobornar a otros para obstruir un testimonio? Esta era mi carta más oculta, también fue la última gota que lo quebró. La mirada de Rexyu pasó del terror al asombro, y finalmente a un gris sin vida. Era como si le hubieran quitado todos los huesos, quedando completamente inerte en el suelo, sin siquiera la fuerza para arrodillarse. Por fin entendió que desde el momento en que descubrí su infidelidad, desde el momento en que perdí a mi hijo, ya había empezado a planear. Cada acto de paciencia, cada muestra de sumisión, cada instante de silencio en estos 2 años no fue más que acumular fichas para la liquidación final de hoy. No le dediqué ni una mirada más. Me giré y me marché, mis tacones resonando con decisión mientras atravesaba la entrada del edificio de oficinas sin volver la vista atrás. A mis espaldas llegó el alarido inhumano de Rexyu, un sonido cargado de desesperación, terror y derrumbe total.
Para mí, ese sonido era la sinfonía más hermosa del mundo. Rexio estaba completamente acabado. La empresa lo denunció de inmediato a la policía por malversación, y con los cargos adicionales de atropello con fuga y manipulación de testigos. Las penas combinadas garantizarían que le aguardara una larga condena en prisión. El coche, que aún estaba a su nombre con préstamos pendientes, fue embargado por el banco, dejándolo cargado con deudas tanto de la empresa como personales. Su vida, que él creía en la cima del éxito, se precipitó de inmediato en un abismo de ruina absoluta. Al enterarse de que Rexio no tenía posibilidad de recuperarse, Suchen mostró una asombrosa determinación, huyó de noche con el último dinero en efectivo y las joyas valiosas. Rexio se había escondido en su nido de amor, y ella se llevó a su hijo de menos de 3 meses, desapareciendo sin dejar rastro. Creyó que podía irse ilesa, pero olvidó que cada centro de maternidad en el que se alojó y cada compra extravagante que hizo dejaron registros. La citación judicial pronto llegó a su apartamento de alquiler, exigiendo que devolviera todos los gastos que Rexio había pagado para ella con fondos ilícitos. Unos días después, una mujer demacrada llegó a mi bufete. Era Suchen, había desaparecido su antiguo encanto, su rostro estaba amarillento, los ojos hundidos, y sostenía a un bebé que lloraba envuelto en mantas, pareciendo varios años mayor que yo. Quiso jugar la carta de la simpatía femenina conmigo. Hermana Iris Lynn, sé que antes me equivoqué, estaba cegada y engañada por ese sinvergüenza de Rexio. Derramó algunas lágrimas forzadas y con voz entrecortada dijo, ahora no me queda nada y tengo que criar al niño sola, realmente no sé qué hacer. Por el bien del bebé inocente, déjame en paz, mientras estés dispuesta a retirar la demanda, yo haré lo que sea. Incluso me lanzó una mirada insinuante, como si dijera que, si yo quería, podría dejarme criar al niño. Miré al bebé en sus brazos, que lloraba sin cesar de hambre. Su rostro arrugado se parecía tanto al de Rexio que por un momento sentí un agudo dolor en el corazón, recordando a mi propio hijo, al que nunca llegué a conocer. Pero esa emoción fugaz fue rápidamente reprimida. Miré a Suchen con la mirada carente de toda calidez. Te has equivocado de persona, tu camino lo elegiste tú y tu final también debes afrontarlo tú. No estoy aquí para dirigir una obra de caridad. Al ver que no caía en su trampa, Suchen finalmente dejó su última pretensión y comenzó a insultarme. Iris Lynn, mujer venenosa, destruiste a Rexio y ahora vienes por mí, recibirás tu merecido. No me molesté en discutir con ella y simplemente pulsé el interfono. Seguridad, hay alguien causando disturbios aquí, por favor suban y encárguense. Pronto, 2 guardias altos escoltaron a la indisciplinada señorita Su. Este alboroto estaba lejos de terminar. Sin salida, Suchen recurrió a Sky One. Una peleaba por las escasas sobras de los bienes incautados a Rexio, mientras la otra culpaba a la primera de toda la responsabilidad por el encarcelamiento de su hijo. 2 mujeres que en cierto modo habían sido aliadas terminaron en una violenta pelea por unos pocos miles de yuanes y unas piezas de joyería vieja, en ese destartalado apartamento alquilado. Se dice que la pelea pasó del interior del apartamento al exterior. Con el pelo y la ropa hechos jirones, finalmente los vecinos llamaron a la policía y ambas fueron llevadas a la comisaría. En la estación, Sky One le aló la nariz a Suchen, llamándola zorra rompehogares, que había seducido a su hijo, llevando a la ruina a la familia Hu. Con las manos en la cintura, Suchen replicó acusando a Sky One de ser una vieja vampira codiciosa, que había exprimido a Rexio hasta dejarlo seco, empujándolo al camino del crimen. Este enfrentamiento de perro come perro rápidamente se convirtió en el mayor chisme entre los vecinos. Cuando el abogado Jian me contó estas historias como chistes, yo estaba trabajando en un nuevo caso pro bono. Solo sonreí levemente sin hacer ningún comentario. Verlas volverse una contra la otra y destrozarse mutuamente era mucho más satisfactorio que actuar yo misma. Esta victoria sin derramamiento de sangre es aún más brillante. El caso de Rexio ha sido sentenciado, múltiples condenas combinadas, 8 años de prisión. El día antes de ser enviado a cumplir su condena, solicitó a través de su abogado verme por última vez. Dudé un momento, pero fui. No era por él, solo quería poner fin personalmente a este miserable capítulo del pasado. La sala de visitas era fría y opresiva, estábamos separados por un grueso cristal antibalas, hablando a través de los teléfonos. Vestía el uniforme gris de la prisión, con el pelo rapado al estilo militar, y parecía al menos 10 años mayor que su edad real. La arrogancia, astucia y cálculo en sus ojos habían desaparecido, reemplazados solo por un vacío gris y sin vida. Al verme, tomó el teléfono, moviendo ligeramente los labios antes de pronunciar finalmente con voz ronca,
tras una larga pausa. Viniste. Respondí con calma. Pareció sorprendido por mi compostura, hizo una pausa y luego soltó una risa amarga. Iris, ¿te he hecho oh? Lágrimas corrieron por su rostro, lágrimas de arrepentimiento genuino, pero demasiado tarde. Sí, si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca habría. Comenzó a divagar sobre cuando nos conocimos, sobre nuestros votos matrimoniales. Sobre cómo fue consumido gradualmente por la vanidad y la codicia, paso a paso, hasta llegar a este punto. Esta fue la primera vez que había sido tan honesto al diseccionarse a sí mismo. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. Su confesión y su disculpa ya no tenían significado para mí. Una vez que él da, o está hecho, nunca puede borrarse, el afecto tardío es más barato que la hierba. Cuando finalmente terminó de hablar, la sala quedó en un largo silencio. Me miró con ojos esperanzados y suplicantes, como esperando mi perdón. Lo miré y lentamente levanté el auricular, mi corazón estaba tranquilo e imperturbable. Solo dije, Rexyu, el día que tuve el aborto, también me dolió mucho. Después de decir eso, no esperé su respuesta, colgué el teléfono directamente y me levanté. A través de ese cristal frío lo vi quedarse completamente paralizado, el color desapareciendo de su rostro en un instante, su expresión de dolor congelada. No volví a mirar atrás. Me giré y salí de esa opresiva sala de visitas, paso a paso. Cuando volví a estar bajo la luz del sol, respiré profundamente, el aire llevaba el aroma de la hierba y la tierra. Sentí como si la enorme roca que había pesado sobre mi corazón durante años finalmente se hubiera levantado por completo, una ligereza sin precedentes. El polvo se había asentado. Sky One perdió por completo su apoyo económico y emocional cuando su único hijo fue encarcelado, y su salud colapsó de inmediato. Fue desalojada por su arrendador y no tuvo más remedio que regresar, en desgracia, a su pueblo natal. Se dice que me maldice a mí y a su Chen en la entrada del pueblo todos los días, contando a quien quiera escuchar su miserable destino, pero los aldeanos ya conocen sus asuntos con Rexyu y nadie simpatiza con ella. El tribunal finalmente dictaminó que Rexyu debía indemnizarme con 500,000 yuanes por daños emocionales. Aunque ahora está en la ruina, esta deuda lo seguirá para siempre como una marca. Con el dinero de la venta de ese apartamento y mis ahorros de años, me convertí oficialmente en socia del bufete del abogado Jian, invirtiendo juntos. Establecimos un nuevo departamento dedicado a brindar apoyo legal gratuito a mujeres que han sido perjudicadas en el matrimonio y necesitan asistencia legal, pero no pueden pagar honorarios elevados. Me quité esas gafas de montura negra que había usado durante años, opté por un atuendo más profesional y dediqué toda mi energía a mi nueva carrera. El primer caso pro bono que tomé fue el de una joven que había sufrido violencia doméstica prolongada por parte de su esposo y enfrentaba una transferencia maliciosa de bienes durante su divorcio. La primera vez que la vi, estaba acurrucada en una esquina, con la mirada tímida y todo el cuerpo temblando como un cervatillo asustado. Al mirarla, sentí que estaba viendo a mí yo de hace 2 años. Usé mis conocimientos profesionales para ayudarla a reunir pruebas y redactar la demanda. Utilicé mi experiencia personal para animarla, diciéndole que ella no tenía la culpa, que el culpable era el abusador. Le dije que la ley era su arma más poderosa y que debía aprender a usarla para protegerse y recuperar todo lo que le pertenecía. El juicio avanzó sin problemas. Al final, el tribunal falló a favor del divorcio y la joven no solo recibió su parte justa de los bienes, sino que también consiguió una orden de protección personal. El día del veredicto, la joven me abrazó con fuerza fuera del juzgado, llorando y diciendo, «Hermana Lin, gracias, de verdad gracias, me diste el valor para volver a vivir». En ese momento sentí una satisfacción sin precedentes, mucho más profunda y significativa que ver a Rexyu arrodillado ante mí. Me quedé junto a la ventana de piso a techo del bufete, mirando el bullicio del tráfico de la ciudad abajo. Mi teléfono sonó, era una foto de viaje que me enviaron mis padres desde Suiza. En la imagen, estaban bajo montañas nevadas, sonriendo felices como 2 niños. Mi nueva vida no era solo para mí, sino para todos los que me aman y para quienes necesitan mi ayuda. El abismo del pasado no me consumió, ahora se ha convertido en el cimiento más firme bajo mis pies, permitiéndome estar más erguida y ver más lejos.